Señor Canciller, muy buenas noches. Sea usted bienvenido al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Y me da mucho gusto recibirlo primero en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como también en el marco del 20º aniversario del COMEXI. El COMEXI cumplió 20 años el 22 de noviembre, hace unos cuantos días, y como parte de estos festejos estamos trabajando alrededor de una agenda que nos permita reflexionar sobre el futuro de las relaciones internacionales de México y de las relaciones globales, porque no únicamente es las relaciones entre naciones, sino lo que implica las relaciones entre organismos regionales, interregionales, grandes corporaciones, etc. Le mencionaba a usted, subiendo, que acabamos de terminar nuestra 21ª Asamblea General Ordinaria, en la cual pues dimos cuenta a la Asamblea sobre las distintas actividades. Hemos organizado a la fecha, en este año, 49 webinarios sobre temas diversos, desde, por supuesto, la relación México-Estados Unidos y Canadá, los temas relacionados con el G20, temas de diversidad e inclusividad, temas de género, temas con China, la importancia de China como una economía que propicia la recuperación en el resto del mundo, las elecciones en Chile, las elecciones en Argentina, las elecciones en Alemania. En fin, hemos tenido una diversidad muy amplia de temas. Y también hemos trabajado en la conformación de lo que llamamos al interior de COMEXI unidades de estudio, que son programas, grupos de trabajo que establecidos, pero con una suficiente flexibilidad para que puedan incorporarse nuevos miembros y puedan desarrollar productos varios, pues contribuyan a que el COMEXI siga siendo el mejor think tank en materia de política exterior en México y en Canadá, como hemos sido señalados por una organización que se lleva en la Universidad de Pensilvania, quien hace estudios sobre think tanks y compara los diversos think tanks. Hemos organizado estas unidades de estudio en núcleos de conocimiento, siguiendo la lógica de la UNESCO, y hemos dividido esto en 3 grandes núcleos de conocimiento: los temas regionales, interregionales, los sistemas internacionales, donde están Naciones Unidas, OMS, etcétera, y las relaciones exteriores, ya con las relaciones con los diferentes países. Hicimos una encuesta y encontramos una enorme diversidad de heterogeneidad en temas de interés de nuestra membresía, lo cual habla pues de la diversidad de la membresía. Uno pensaría que pues, los intereses de Estados Unidos y el comercio exterior, que pues, son temas fundamentales para nuestro país, pero hay interés en entender el papel de Turquía y por ejemplo, las telenovelas turcas o las series turcas, que tienen un impacto muy importante no solamente en la región, en buena parte del mundo, o la presencia de otros países que están teniendo una relevancia cada vez mayor. Y como último comentario, señalarle que la próxima actividad que tenemos, que es el 8 de diciembre, tenemos la presentación de un libro que tradujimos conjuntamente con nuestro primo hermano en el Reino Unido, que es Chatham House, sobre cómo los think tanks deben de aprovechar la igualdad de género para mejorar en términos de políticas internas. Y esto nos lleva a que hemos procurado que en los webinarios siempre tengamos igualdad de género, no siempre se logra, pero en eso estamos. Y pues la mejor manera es midiéndolas. Una vez que lo medimos, pues buscamos implantar este tipo de políticas. Entonces, pues bienvenido a esta asamblea. Ha despertado un enorme interés y entusiasmo el poderlo escuchar. Siempre es un privilegio tener al canciller de la República en este foro. Y bueno, pues la presentación formal, creo que todos conocemos al señor canciller. Ha sido jefe de gobierno y en su momento fue votado como el mejor alcalde del mundo y ha tenido una muy destacada trayectoria política como servidor público en el gobierno federal de México, en el gobierno de la Ciudad de México, en diferentes momentos, en posiciones partidistas, y tiene en este momento pues la enorme responsabilidad de cuidar el nombre de nuestro país en el exterior, que es el punto central de lo que es un canciller, además de, por supuesto, procurar las otras actividades señaladas en la Constitución. Señor canciller, bienvenido y muy atentos a escuchar su mensaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Si ustedes me permiten, voy a hacer una breve panorama de dónde estamos
términos de nuestra política exterior, y luego pues tener algunas preguntas, observaciones, comentarios por parte de ustedes. ¿Cuáles fueron o cuáles han sido los retos más importantes que hemos tenido en este periodo más reciente, para que no vaya yo a caer en la tentación de rendirles un informe, sino mejor una reflexión rápida? Pues el reto más importante fue la pandemia, es la pandemia. Fue una prueba máxima para lo que es nuestra presencia en el exterior, las embajadas, los consulados. La primera misión que tuvimos fue hacer un sistema de monitoreo para ver qué está haciendo cada país, poderlo procesar muy rápido, qué tipo de nuevos medicamentos, vacunas, tratamientos están implementando en los países del mundo, quién está teniendo éxito, quién no, y por qué, cuáles son las razones por las que eso está ocurriendo. Entonces, digamos que la Cancillería ha tenido un rol como de brújula respecto a lo que está ocurriendo, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones de carácter multilateral. México fue muy temprano participante de la formación de COVAX. Se impulsó una resolución de las Naciones Unidas que tuvo mucho éxito por parte de México. Se planteó un G20 que había que hacer. Precisamente había que evitar lo que después ocurrió. El nacionalismo de las vacunas, si yo produzco vacunas y me las quedo. Primero yo, después los demás. Por sintetizarlo de alguna forma. En un mundo donde hay 10 productores de vacunas y los demás todos son importadores de vacunas. Entonces, se planteó en el G20 que había que evitar esto, se impulsó una resolución, se participó en la formación de COVAX. Hay quien dice que COVAX fue un fracaso. Bueno, COVAX es un instrumento multilateral, pero no produce vacunas. Si la política de algunos países fue que no se surtiese al exterior, pues entonces COVAX tampoco lo podía hacer. Entonces yo creo que COVAX, con todas las limitaciones que tiene, ha sido un instrumento que ha permitido que muchos países del mundo tengan acceso a vacunas. De otra manera no lo tendrían. Piensen ustedes, muchos países de América Latina, de África. México también participó en la CEPI, formó un consorcio, en México se formó un consorcio muy interesante con muy diversas instituciones para los mismos temas. Se organizaron varios ensayos clínicos, se hizo un esfuerzo muy grande para traer a México las fases 3 de diversos tipos de ensayos clínicos, y se desplegó toda una estrategia, primero para tener acceso a equipos de inmediato, desde los cubrebocas. Todo ha sido debate porque los expertos dicen que así sí, no. Pero el caso les diría es que había que conseguir cubrebocas. Nos dimos cuenta de que no estábamos preparados para un escenario como el de una pandemia de esta naturaleza, porque el supuesto básico de la globalización es que cada quien hace aquello en lo que es más eficiente. Pero ¿qué tal si casi todos necesitamos lo mismo al mismo tiempo? No lo habíamos. No existía, yo creo, ese escenario. No se había desarrollado. No estoy diciendo que México no lo tuviese, sino que casi nadie lo tenía. Porque es un escenario muy extremo. Es una hipótesis muy extrema. Estados Unidos le pasó a todos los países de Europa. Entonces, la tarea de la Secretaría después fue, bueno, pues ahora consigamos las vacunas, consigamos los tratamientos. Eso fue toda una epopeya para quienes trabajamos en la Secretaría, porque desde luego que no somos expertos en vacunas. Debo decir que el Servicio Exterior reaccionó muy bien. Se pudo conseguir para México un número importante de vacunas. Hoy en día ya no es un riesgo como parece resuelto, pero se hace unos meses era como para no dormir. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos acceso a eso? México dejó de producir vacunas. Invertimos muy poco en la investigación de vacunas. Las lecciones de la influenza también creo que las olvidamos pronto. Compite con muchas prioridades inmediatas. Las lecciones de, oigan, tenemos que tener una capacidad de investigación mayor, hay que hacer crecer los centros de investigación que tengamos, etc. Pues al paso del tiempo se fueron. Entonces, participar con otras instituciones para acelerar sus procesos, poder producir equipos como ventiladores, que uno diría, bueno, ¿por qué no podemos producir ventiladores si México es un productor primordial de electrodomésticos? Pues simple y llanamente porque no éramos los más competitivos en ventiladores
y alguien más los hacía, típicamente China. Todos sabemos de China. No tenía mucho caso hacer una gran inversión para producir ventiladores. Lo cierto es que nos tomó alrededor de 6 meses poderlos producir aquí, 6, 8 meses, con apoyo de más o menos entre 13 y 18 empresas diferentes. Y también es una lección aprendida, porque si nos descuidamos, puede volver a ocurrir en un futuro. Pero bueno, entonces todas estas funciones, todo este reto, al mismo tiempo mantener una política de no cerrar el espacio aéreo mexicano, facilitar el regreso de los mexicanos en todo el mundo, que ahí también fue muy interesante, no solo por el gran número de países donde tenemos mexicanas y mexicanos, más allá de lo que normalmente teníamos ubicado, sino porque nos actualizó hacia dónde vamos, dónde estamos los mexicanos y mexicanos en esto. Es como una fotografía de qué tanto ha cambiado lo que suponemos que sucede. Entonces, por ejemplo, el turismo mexicano en Perú es importantísimo, pero no sabemos qué era ese número. Hasta que nos dimos cuenta que teníamos que hacer una repatriación en masa de miles en el Perú. Y así sucesivamente descubrimos muchas cosas. Entonces, ese ha sido el reto primordial, como un reto externo. El otro reto, coincidente con este, cambio de gobierno en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vas a organizar la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos? Siempre es un umbral de incertidumbre importante. Y la pregunta es, ¿qué tiempo te va a llevar organizar tu relación? ¿Cuáles son las prioridades de tu contraparte? ¿Cuáles pueden ser los puntos de conflicto? ¿Cuáles son los puntos de acercamiento? Y bueno, finalmente, de lo que se trata es de organizar relaciones de confianza y de entendimiento que no son sencillas, que es la base de toda la política y de las relaciones humanas. Y en eso estamos con los Estados Unidos. Siguiendo una visión geopolítica y un objetivo de reducir la incertidumbre y tener, en la medida de lo posible, todo el framework que te permite resolver diferencias que van a ser permanentes. Es decir, no podemos suponer que una relación tan compleja como es la que tenemos con Estados Unidos, empezando por una frontera de más de 13,000 kilómetros, no va a tener todo el tiempo puntos de diferencia. La pregunta es, ¿cómo lo vas a resolver? Y si puedes evitar la incertidumbre de que cada diferencia se convierta en una crisis en la relación, porque tenemos esa tendencia. Salió la reforma eléctrica, uy, va a ser una catástrofe. El tema migratorio va a ser una catástrofe. No va a ser una catástrofe si lo sabemos manejar. Si México logra establecer los espacios institucionales y las reglas para que eso se resuelva. En materia laboral tenemos muchas diferencias, sí, pero ya hay un mecanismo que lo permite resolver o por lo menos discutir, y por lo tanto ya no es un tema disruptivo. Acabamos de anunciar el nuevo entendimiento en materia de seguridad, también tiene sus reglas. Hay una nueva ley en México, hay nuevas reglas que tienes que observar ambas partes, sobre todo Estados Unidos. Nosotros también, pero nosotros no las rompemos tan frecuentemente. Y entonces, si tienes reglas establecidas en disposiciones legales, instrumentos, visiones comunes, plan de trabajo, métodos para resolver las diferencias, pues entonces estabilizas la relación y reduces la incertidumbre. Es lo que tenemos que lograr. Y es lo que hemos tratado de hacer. Obviamente, el Tratado de Libre Comercio nuevo, que también tiene sus incertidumbres, está en proceso de estabilizarse, pero son tensiones que estamos aprendiendo a resolver en nuevas bases institucionales. Bueno, entonces, la relación con Estados Unidos ha transitado, me referiré brevemente a la cumbre que ustedes vieron la semana pasada, pero yo diría que hemos ido avanzando con una visión geopolítica común, que es, bueno, ¿vamos a pensar en Norteamérica o no? ¿O ya no va a ser la misma forma de pensar Canadá y Estados Unidos? ¿Nos preocupamos cada quien de lo suyo o realmente va a haber una visión común? Yo creo que esa es la pregunta clave. Y va a seguir siendo. Entonces, lo que vimos ahora con la cumbre por sí misma es que sí se está actualizando esa visión común. Pues no era nada obvio, porque las cumbres, por ejemplo, la octava fue hace 6 años, 7. 16.
5 años. Y así sucesivamente, cada instrumento que vayan ustedes viendo, pues tendrán más o menos el mismo tiempo, porque hubo un cambio en la visión de Estados Unidos, más centrado en sí mismo, una especie de inflacionismo moderno, actualizado para el siglo XXI. Bueno, ahora nos queda claro que el nuevo gobierno tiene la idea, la visión de que sí tenemos que pensar como región norteamericana. Y lo que el presidente les ha propuesto a los norteamericanos, pues pensemos en todo el continente. Las Américas con sus diferentes posibilidades. Cosa que a Biden no le gustó para nada, la discusión que acabamos de tener. Entonces es un asunto mayor. Entonces, habiendo un entendimiento en la visión geopolítica y habiendo afinidad en muchos puntos, como quedó de manifiesto ahora en la cumbre, igualmente con Canadá, que tiene una posición progresista sobre muchos temas, ¿sí? O puntos de vista parecidos a los que nosotros tenemos, pues entonces pareciera que todo está planteado para que esa visión norteamericana pueda avanzar y que la relación entre los dos países, refiriendo a Estados Unidos, pues ya alcanzó un punto donde no solo está estable, sino que como compartimos visión estratégica y principios progresistas en muchos temas, yo diría que podemos ser optimistas de cuál es el futuro de estos 3 años. Y hay otra cosa que introdujo México o que México ha planteado, ha promovido especialmente, es el tema de las cadenas de valor y que revisemos la experiencia de la pandemia, porque no nos puede volver a suceder. Es decir, nosotros tenemos Johnson, Pfizer, Moderna todavía no, es una empresa relativamente nueva, pero no se están produciendo vacunas en México. No hay una razón realmente clara de por qué no. Tenemos la capacidad de escalar fácilmente eso, y si no fácilmente, dentro de un plan de trabajo común. Pero lo mismo nos pasa con el equipo médico, medicamentos, viene toda una gama de actividades. Entonces, se dio el diálogo económico al que tampoco se le llevó a cabo hace los años. Se volvió a dar, y ahora tenemos entregables anualizados de aquí al fin de los 2 gobiernos. Digamos, los próximos 3 años tendrías ya las bases de qué es lo que quieres hacer, cómo vamos a resolver las diferencias que tengamos, las que se lleguen a presentar, y en los puntos en los que estamos de acuerdo, cómo vamos a avanzar y cómo vamos a medir los resultados de lo que estamos haciendo, porque no basta con tener una declaración conjunta o establecer puntos de vista comunes si no tienes un sistema que te permita medir dónde estás, qué necesitas hacer, y normalmente son muchísimas agencias que intervienen. O sea, las reuniones, por ejemplo, para ver un proyecto en la frontera, de los 2 países eran 35 agencias y gobiernos estatales y municipales. Es como la ONU, pero todo el tiempo, ¿no? Entonces, se vuelve muy complejo. Bien, entonces yo diría que con Estados Unidos y Canadá tenemos esa perspectiva. Sería yo optimista de lo que veo que pueda venir. En el caso del entendimiento sobre materia de seguridad con Estados Unidos, bueno, para México la prioridad ¿cuál es? Reducir la violencia. Y para eso necesitamos un esfuerzo muy serio de control del tráfico de armas. Y México presentó, como ustedes saben, una demanda, perdón, no denuncia, demanda. Fue admitida por la Corte de Massachusetts y pues ahora el que haya sido admitido es una victoria para México, porque no era obvio que lo admitieran. Un gobierno, porque tiene un gobierno para Estados Unidos, que presentaba una demanda contra la industria de armamentos en Estados Unidos. Ahora, el argumento mexicano, ¿cuál es? La negligencia de las empresas. ¿Significada en qué? Pues la serie, por ejemplo, que sacó Colt de armas narcas, que se llaman armas narcas, porque el tipo del arma está fabricada con el gusto narco, ¿no? Imitación marfil, todos los emblemas que utilizan muchos otros grupos criminales. Entonces, claramente está dirigido a ese mercado. Esa es negligencia, de acuerdo a la legislación norteamericana. Quiere decir que la
empresa tiene que tomar las medidas necesarias para evitar que sus productos lleguen a ocasionar un daño a otras personas. Entonces, es sobre eso que se está debatiendo este tema. Y, bueno, muchísimas cosas que hay que decir sobre eso, pero esa es la prioridad de México y ahora está reflejada en todo el diálogo de seguridad con los Estados Unidos. Así como para ellos es reducir el tráfico de estupefacientes, de drogas, etc. Entonces, yo diría que hoy tenemos un entendimiento menos asistencialista y más simétrico o más equilibrado respecto a otros ensayos que hemos tenido o otras iniciativas que ha habido. Entonces, en síntesis, yo diría que con Estados Unidos estamos en ese punto, igual con Canadá. La política exterior de México, bueno, habría que señalar, ahora estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, el reto era prepararse, estar ahí, ganar la elección, etc. Ya estamos ahí. Lo que México ha hecho, hemos participado en muchos temas, pero básicamente es de común acuerdo con el secretario general de la ONU, hacer un planteamiento que tiene, me parece una profundidad interesante, que es, como resultado de la pandemia, hay un aumento de la pobreza extrema en el mundo de alrededor de 220 millones de personas, puede ser que sean más. Es el impacto que tuvo o ha tenido la pandemia hasta ahora. Entonces, pues es una cifra, ¿no? Pero el número total de personas que viven con menos de $2 al día en todo el mundo alcanzó ya 750 millones de personas. Nada más, ¿cuál es el tema? Que tenemos los recursos para hacer algo. Se tienen los recursos para que la Organización de las Naciones Unidas pueda hacer algo que cambie eso. Entonces, se presentó una iniciativa, y vamos a ver ahora todo el tránsito para que el G20 pueda hacerse cargo de una parte, otra parte de las empresas, las principales corporaciones del mundo, las personas más ricas que han hecho más ricas ahora, según lo que explica el secretario general. Y estamos trabajando para que tengamos, es como una apelación ética de lo que no estamos dispuestos a permitir, porque tenemos la manera de resolverlo. No es un planteamiento sencillo de resolver, pero ha tenido mucho éxito, o al menos mucha repercusión en Naciones Unidas, y esperamos poder llevar esto a buen puerto. Finalmente, el Consejo de Seguridad lo que tiene que ver es cómo garantizar la paz en el mundo. Entonces, buena parte del origen de los conflictos y la inestabilidad que tenemos en varias regiones del mundo tiene que ver con esto. Por eso se planteó. Con la Unión Europea, como saben, tenemos una muy buena relación. Participamos con muy diferentes iniciativas con ellos, con diferentes... tenemos muy pronto el diálogo América Latina-Unión Europea, el día 2 de diciembre. Estamos por ver la decisión que toma Europa respecto a la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea, que depende de que decidan qué procedimiento van a seguir. Por nuestra parte ya concluyeron las negociaciones ya hace tiempo. México está participando en el G20, va a ser en Indonesia el año entrante. Y estamos muy cerca, ahora va a haber la reunión preparatoria. Y bueno, el tema o la cuestión principal que nos preocupa es la que acabo ya de mencionar, y la participación del G20. O sea, ¿qué tenemos que hacer como G20 para tratar de hacerle frente al resultado, al impacto social que ha tenido la pandemia y que sigue teniendo la pandemia? Y que pone en entredicho pues, muchas de las posibilidades de la economía mundial y por tanto de nuestro bienestar. Tenemos una presencia renovada en América Latina, no solo porque estemos participando en diferentes instrumentos regionales como la Alianza del Pacífico, sino también porque la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ha tenido una participación muy relevante en la pandemia. Ha sido el principal instrumento de cooperación en la región. Decirles que con China tenemos muy buena relación, ahí como saben ustedes una asociación estratégica desde el 2013. China nos ayudó ahora que fue la pandemia, hicimos un puente aéreo con apoyo del gobierno chino. Estamos cerca de la India es cada vez más importante en nuestro comercio exterior, nos interesa mucho hacerlo. No es casual que haya estado el canciller ahora en las conmemoraciones del bicentenario. Que por cierto, quienes no lo hayan leído, tiene un muy buen texto que se llama El Camino de la India.
Medio Oriente, bueno, estamos mucho más activos en la región, sobre todo muy recientemente ahora estuvimos en la exposición, o estamos en la exposición en Dubái, que como ustedes saben es un centro logístico muy relevante, y con los países de la región también estamos desarrollando mucha presencia porque son fondos soberanos cada vez más importantes en términos globales, con muy poca inversión en México, casi nula, muy poca. En África estamos teniendo cada vez más participación y relación con la Unión Africana. Muy pronto vamos a donar vacunas también para África. Estamos promoviendo también causas en las que creemos. México tiene una política exterior feminista, la estamos promoviendo junto con los países del mundo, en todos los campos. Es un compromiso que atraviesa toda la política exterior. Y bueno, les diría, si me permiten concluir con ello, porque prometí que no sería demasiado extenso, que el peso que tiene México por tradición, ahora tenemos un peso renovado, porque ven a México con una serie de iniciativas relevantes y también somos una democracia muy sólida a la vista, a la apreciación de de los países con los que estamos trabajando. Cuenta mucho lo que opina México, o se escucha. Eso es muy satisfactorio podérselos informar en todos los ámbitos. Y hay un respeto por lo que hacemos y por las causas que hemos abanderado, tanto en el G20 como en las Naciones Unidas, y en otros instrumentos de carácter multilateral. No mencioné a todos los países porque podría ser agotador, pero evidentemente Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, bueno, no hay país con el que no tengamos una relación, yo diría, bastante buena. Bueno, es un panorama muy general y estaría a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller. Hemos distribuido algunos formatos para recuperar algunas preguntas. Y tenemos también conectados a varios miembros del COMEX. Gracias. Pregunta de Jessica de Alba, de la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo hacer compatible el crecimiento económico del país con los retos de las cadenas de suministro y las políticas de reshoring con la 4T, particularmente en el tema de la observancia de los acuerdos y de los contratos? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, porque es crecimiento económico y cómo hacerlo compatible con la 4T. Sí, el tema de las políticas de reshoring y además con el tema de los bueno, yo lo que veo es, hablaba yo hace un momento de cómo ven a México, cómo se ve fuera de nuestro país a México. Entonces, evidentemente hay muchos temas en que puede haber diferencias con algunas empresas respecto a diferentes tipos de medidas que hemos tomado o que ha tomado el actual gobierno. Pero en la medida que somos un país que tiene una democracia que funciona, que tiene una lucha contra la corrupción que es evidente y que tiene capacidad de diálogo, pues en esa medida yo creo que lo que vamos a ver son inversiones crecientes, es lo que yo veo. Yo acabo de estar en Estados Unidos, si no, ¿para qué hicimos el diálogo económico alto nivel con Estados Unidos y Canadá? No se habría dado. Porque hay una cumbre en donde están los tres presidentes 3 horas conversando sobre cuál es el futuro de la región. Entonces, con todo respeto, yo pienso que a veces somos muy pesimistas, o tenemos una idea de muy bajas expectativas en nuestro país respecto a lo que nuestro país es fuera. Tuvimos un problema con los fondos de inversión, pero sobre todo los presidentes y el primer ministro. Ahí estuvimos 3 horas, más o menos. Muy buen diálogo, es difícil de reproducirlo, porque eso no se transmitió, no debe transmitirse, porque son conversaciones normalmente entre los jefes de Estado. Fue muy larga, fue muy buena. Me sorprendió la coincidencia en muchos de los enfoques que ahí se expusieron. Entonces yo diría que podemos tener una visión bastante optimista sobre lo que viene para México. A la luz de lo que veo que es la posición
de nuestros principales socios. Eso no significa que todo el mundo esté de acuerdo. Eso no significa que no haya diferencias sobre diferentes temas. Entonces, eso es, hay que suponer y asumir que eso es lo que va a ocurrir siempre. Lo que importa es, ¿tienes ese diálogo con tus contrapartes o no? ¿Tienes su respeto o no lo tienes? ¿Eres un sistema que funciona o no funciona? Entonces, yo creo que ellos nos ven como un socio interesante, importante hoy. Y lo mismo diría de otros actores a nivel mundial. No percibo que tengamos una dificultad, como infiere la pregunta, ¿cómo hacer compatibles? Bueno, pues la tasa de inversión extranjera que yo esperaría para la NUTA va a ser bastante buena. El grupo de trabajo que tenemos sobre nuevas actividades económicas en las que México se debe involucrar va a funcionar, tiene que rendir cuentas pronto. Sé que estamos haciendo un buen trabajo ahí con Secretaría de Economía y nuestra contraparte en Estados Unidos. Entonces, yo soy más optimista, pero no porque sea más optimista, sino porque lo que acabo de ver en los diálogos, en las reuniones, en las intervenciones del presidente Biden y de su equipo, lo que me dice es que vamos a un futuro bastante positivo para los 3 años que siguen. Es lo que acabo de ver en la cumbre de hace una semana. Y pues probablemente por eso soy tan optimista, o más optimista que quizá algunas personas que no estuvieron ahí desde luego, no tuvieron esa posibilidad. Pero yo les diría que veo un muy buen ambiente, la verdad, en la relación con Estados Unidos. Hablando de los próximos 3 años, Javier Pulido pregunta, ¿cuáles son los retos en política exterior con Estados Unidos frente a las elecciones legislativas y la elección presidencial, tanto en Estados Unidos como en México? ¿Qué podemos esperar sobre todo esta próxima elección en el Congreso, donde se habla mucho de la pérdida de la mayoría del Partido Demócrata, quizá la recuperación de todo el Congreso del Partido Republicano, con una visión que no necesariamente es la misma que tenemos? Bueno, nosotros trataremos, no podemos más que prepararnos para cualquiera de los escenarios. Significa construir la mejor relación posible con los 2 principales agrupamientos políticos de Estados Unidos. Creo que ya quedó claro que México sí ha tenido esa capacidad. Porque pasamos del gobierno del presidente Trump al gobierno del presidente Biden. Como dije desde el principio, fue un gran reto para la diplomacia mexicana. Lo que vamos a hacer es que todo lo que son iniciativas conjuntas, inversiones, disposiciones regulatorias afines, nuevas iniciativas, pues tratarlas de acelerar y consolidar lo más pronto que podamos, porque no hay tiempo que perder, no solo porque hay elecciones el año que entra, sino porque el punto de partida en la conversación con la administración Biden ha sido, pues tenemos 3 años. México no hay reelección, lo único que tienes claro es el término del gobierno. Por consiguiente, a mayor número de iniciativas consolidadas, menor incentivo de cambiar cualesquiera que sea el resultado de la elección de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, el entendimiento bicentenario, pues cambiarlo es volverse a sentar 1 año y medio. ¿Por qué habría de cambiarse? O sea, solo que sea algo que sea evidente que no funcionó, pero estamos empezando. Y no esperamos ni vamos a permitir que no funcione. Lo estamos haciendo para que funcione. Estamos hablando de la seguridad de los 2 países. Por poner un ejemplo. Como ese puedo ponerles muchos otros. El diálogo económico de alto nivel, bueno, pues puede ser algo simbólico o puede ser algo efectivo. Ahora tenemos los equipos involucrados, tenemos un sistema de inteligencia económica que estamos trabajando juntos. Vamos a tener invitaciones a muchas empresas cuyos plazos para toma de decisiones son más largos, no son tan cortos, pero que sí cuenta mucho que el gobierno de Estados Unidos esté participando con nosotros, es obvio. Entonces, yo pensaría que lo que nosotros tenemos que hacer es lo que se ha visto cuando otro tipo de iniciativas entre varios países tienen éxito. ¿Qué es lo que pasa? Que creas un incentivo positivo a favor de tal tamaño que es muy caro cambiar. Por ejemplo clásico, pues la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que hoy es la Unión Europea. Entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Hubo un momento muy crítico que fue, bueno, ¿se va a renovar o no se va a renovar el Tratado de Libre Comercio? Entonces ya lo pasamos. Entonces, de aquí en adelante, gane quien gane el Congreso,
o la próxima elección presidencial, nosotros lo que tenemos que hacer es darle más densidad a lo que ya tenemos, de manera que el incentivo de cambiarlo sea cada vez menor. Sobre la relación de México con Cuba, Nicaragua, Venezuela, se pregunta cuál es la estrategia y perspectiva de la relación de México con estos países. Bueno, yo contestaré lo siguiente. Hay como dos posiciones. La posición que dice, vayamos a condenarlos, a rompamos. No podríamos porque constitucionalmente estamos obligados a respetar la intervención. No es opcional, es un principio constitucional. Oye, pero se han violado muchos principios constitucionales. Bueno, yo protesté hacer cumplir la constitución, yo no la voy a violar. No sé si alguien lo proponga. Bueno, se puede proponer cambiarla, si a alguien no le parece, pero hoy estamos obligados. Pero bueno, además de eso, que es muy importante, yo preguntaría, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando fue la reunión en Montevideo, entrando el gobierno, que nos invitaron a Montevideo a una reunión con la Unión Europea, nos decía la Unión Europea, nosotros vamos a reconocer al señor Guaidó y México, ¿por qué no hace eso? Ustedes están apoyando el autoritarismo. Una reunión con, digamos, la representación de más alto nivel de la Unión Europea. ¿Y qué les dijimos en esa reunión? ¿Qué dijo México? Oigan, esto no va a funcionar, lo que ustedes están planteando. La única salida posible es política. Ustedes lo que están planteando en esencia es, vamos a reconocer a Guaidó, vamos a promover una división del régimen, y luego vamos a sustituir el régimen. Nosotros no vamos a ir en esa. Uno, por principio constitucional, pero otra, porque no va a funcionar. Y no es la primera vez que no funciona, ¿eh? ¿Qué pasó? Eso fue el 19. Pues no funcionó. Es un ridículo lo que se hizo con eso. ¿Dónde estamos ahorita? Bueno, México lo que ha propuesto, igual que Noruega, es hagamos un diálogo. ¿Por qué? Porque pensamos que sin diálogo no le conviene a ninguna de las partes, es decir, los partidos o el agrupamiento de oposición no puede ganar, el régimen quizá no va a poder sobrevivir a mediano plazo si tiene la circunstancia extrema que ha enfrentado. Entonces, por sentido común, tienes una ventana de oportunidad para hacer un diálogo, porque ninguno de los dos va a lograr sus fines por sí mismo. Y eso fue lo que dijimos en el 19. ¿Por qué México debe hacer el diálogo? Por eso, ¿qué hubiésemos ganado si nos hubiésemos sumado a todos los países que estuvieron en la estrategia que les acabo de describir? Nada. ¿Nada? Entonces, muchas veces hay que resistir las presiones inmediatas pensando en otros plazos, en que los procesos políticos son más complejos. ¿De qué tradición venimos? Bueno, pues en México se firmaron los acuerdos para El Salvador. México es el promotor del grupo Contadora. Que, por cierto, algunos de los promoventes de la estrategia de Venezuela del gobierno anterior de Estados Unidos fueron actores principalísimos en las contiendas con México cuando México propuso el grupo Contadora, porque había que entonces, en aquellos años, la tesis de estos grupos, por ejemplo, piensen ustedes, Elliot Abrahams u otros actores. ¿Cuál era su tesis? Aplastar a los movimientos armados de insurgencia. ¿Cuál es la tesis mexicana? Pues hagamos un acuerdo. Tratemos de evitar la violencia prolongada. Estoy hablando de los años 80. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero para los que vivimos esos años fue muy importante. Bueno, de eso viene México. Y estoy haciendo solo muy breve. Lo mismo sobre Cuba. Sanciones van, sanciones vienen y no pasa nada. Salvo un sufrimiento muy grande de la gente. ¿Por qué México tendría que cambiar su política de respeto y no intervención? ¿Cuál sería la razón? No la veo. ¿Vamos a lograr algo distinto en Cuba? No. Entonces, la posición de México va a ser respetar su principio constitucional de no intervención y procurar en todos los casos mantener una influencia política que facilite que haya diálogo y podamos llegar a soluciones que no impliquen sufrimientos muy grandes para sus pueblos y violencia en la región. Ese es
el enfoque que México ha seguido. Y vamos a seguir en ese enfoque. Algunas preguntas relacionadas con los compromisos que hemos asumido en materia de combatir amenazas comunes con los tres países, particularmente con Estados Unidos, sobre delincuencia organizada, cambio climático, inmigración. ¿Qué se puede decir a eso? Bueno, sacamos una declaración. Yo sé que a veces las declaraciones son difíciles de leer porque son demasiado largas. Esta declaración es como una síntesis en que estamos de acuerdo. Tiene un significado quizá de mayor trascendencia que otras declaraciones porque no es una cumbre habitual, por las razones que acabo de explicar, porque no se había llevado a cabo y porque da lugar como a una visión común que van ustedes a ver los próximos por lo menos 3 años, quizá más tiempo, pero por lo pronto 3 años. Entonces, ahí están los puntos comunes que vamos a seguir en los próximos años. Entonces, hay muchos temas en los que hay coincidencias. Por la migración, ¿qué es lo que nosotros decimos? A ver, migración hay un tema demográfico. Si ustedes tuvieron la oportunidad de dar una vista al último censo de Estados Unidos, el crecimiento demográfico de Estados Unidos es un poquito por arriba del 1.4. De México, como sabemos, 1.02. Pero Guatemala son 5. Entonces hay una realidad demográfica. La economía más grande del mundo tiene una tasa de crecimiento decreciente. Entonces su necesidad de personas va a seguir siendo muy importante. Ese es un imán muy, digamos, considerable si lo vemos en la escala de esa economía. En otras palabras, van a necesitar un cierto número de personas cada año. Lo están necesitando, lo están resolviendo. Pero entonces nosotros decimos, ¿por qué seguir con un modelo, un sistema que se creó en el siglo pasado? ¿Por qué no se organiza esto de otra manera? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque tú podrías establecer las reglas, los requisitos y los tiempos para lo que son, digamos, para quienes pretendan trabajar en los Estados Unidos. Hoy sucede con varios tipos de visa. Pero lo podrías organizar a otra escala, por un lado. La otra cosa que dice México es, no le has puesto atención a Centroamérica, como nosotros mismos tampoco le pusimos atención al sur de México. No estamos nada más criticando a los demás, también asumimos lo que nos toca. Entonces, si vamos a hacer inversiones en el sur, esencialmente en el caso de México, el Tren Maya, pero también el corredor transísmico, Veracruz y Oaxaca. Hoy Estados Unidos, pues, ¿por qué no hacemos un esfuerzo por incluir a los países de Centroamérica en este desarrollo? ¿Con qué plan tiene sobre Centroamérica? Porque si tú tienes una necesidad de empleo, una oferta de empleo tan alta, y Centroamérica tiene tasas de crecimiento económico y ingreso per cápita tan bajas, ¿por qué supones que la gente no se va a mover? ¿O cuál sería yo le llamo realismo mágico, ¿no? No se van a mover, ¿quién sabe por qué? Pues claro que se van a mover. Entonces, abandonar las ideas de realismo mágico o soluciones milagrosas y entrar a los temas de fondo que son los que acabo de decir. En eso estamos trabajando con la actual administración. En el tema climático, bueno, el perfil de México en términos de consumo de fuentes fósiles para energía son muy distintos a los de Estados Unidos. Estados Unidos usa muchísimo más carbón que México. No hay proporción. México sí va a conseguir muy pronto su meta, su de 35%. Entonces, lo que estamos planteando es, bueno, vamos a hacer el esfuerzo común en el caso del gas metano, que es una iniciativa que Estados Unidos presentó, que nos pareció sensata, pero lo que sí estamos evitando como país es el fijarnos grandes anuncios de que en 2060 vamos a hacer no sé qué, cuando le toque quién sabe qué gobierno. O sea, lo que estamos es concentrados en el periodo en el que tenemos responsabilidad y en fijar compromisos que sabemos que sí podemos cumplir. Eso es lo que estamos haciendo. México le ha insistido mucho a Estados Unidos, es una buena noticia también en la cumbre
que el presidente Biden dijo, bueno, pues lo que ustedes están planteando para reforestar Centroamérica, que tiene ya lo que se llama un canal seco, una zona donde estamos teniendo dificultades muy serias, tiene sentido que hagamos esa reforestación, bueno, pues vamos a hacerla. Entonces Estados Unidos va a participar en esto, que nosotros llamamos Sembrando Vida, y creo que ellos lo van a decir Sembrando Oportunidades, algo así. Pero es también una estrategia. Vamos a acelerar la electromovilidad de nuestros países, eso ya es un hecho. Entonces veo que también estamos en una línea parecida en cuanto a iniciativas que estamos tomando. En materia de seguridad pues sería muy largo, pero ya les dije cuáles son los compromisos comunes, esencialmente reducir tráfico de armas y reducir también consumo. ¿Por qué? Porque en 2020 el aumento de consumo de fentanilo en Estados Unidos no tiene precedente. Es una cosa impresionante, tienen más de 100,000 muertos por sobredosis de opioides. Muchos de ellos, de los opioides, introducidos en el mercado y promovida la adicción en función de medicamentos establecidos. Ojo, hay un gran caso sobre el fentanilo, habría mucho que decir sobre ello. Pero a lo que voy es, la política de drogas del presidente Biden y del presidente López Obrador se parece. Si ustedes ven los documentos, cada cual tiene similitudes en su enfoque. Entonces, ¿qué hicimos? Un memorándum de entendimiento, que pronto vamos a ver sus consecuencias, para la pregunta, ¿cómo reducimos el consumo? ¿Por qué está aumentando el consumo? O sea, salirnos del paradigma de la guerra contra las drogas. Que nunca es, la pregunta nunca es por qué hay consumo. La cuestión es cómo le haces para que no lleguen las drogas. Bueno, está bien, hay una serie de cosas que hay que hacer en enforcement, hay que combatir todo. Pero hay una pregunta clave, ¿por qué tienes un incremento de consumo estable? ¿Qué podemos hacer? Ojo, ya tenemos consumidores en México de fentanilo. O sea, no vayan ustedes a pensar que ese no es un problema nuestro. Sí es un problema nuestro. También, claro, no en la misma proporción. Pero entonces, vamos a trabajar juntos, pero ya no es la DEA, no es seguridad pública, son las secretarías de salud. Yo les recuerdo a ustedes que el primer diálogo que hubo entre México y Estados Unidos sobre ese tema fue en 1940. En 1940 México, su regulación sobre la materia era el reconocimiento de las adicciones y su consideración como enfermos. Ese fue el primer, vamos a decir, encontronazo entre México y Estados Unidos en esa materia, en 1940. Es interesante porque ahora tenemos un memorándum de entendimiento sobre esa pregunta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para reducir el consumo? Es fascinante, ¿no? Eso es algo muy importante. Vamos a tener el primer encuentro sobre eso muy pronto y tenemos la reunión de los 3 países, Estados Unidos, Canadá, México, en materia de drogas, y ahora pues esta es una pregunta clave, porque si no entendemos por qué está creciendo el consumo a ese ritmo, es muy difícil que vayamos a tener éxito. Ojo, llevamos 21 años hablando de que no haya drogas, de que hay que controlar la oferta de drogas, el tráfico de drogas, y el consumo se ha subido cada año. Entonces es obvio que hay algo que no estamos haciendo bien, o hay una pregunta que no hemos hecho, porque si no es continuar con una estrategia que ya sabemos de antemano que no va a controlar el consumo, que es el fin último. Entonces es interesante que también ahí está. Bueno, esos son el tipo de cosas que ustedes van a encontrar en la declaración. Sobre Centroamérica, se vale las preguntas. Sí. Sobre Centroamérica. Se tiene contemplado que México aumente su estatus de observador en el mecanismo SICA, y en ese sentido hay quienes piensan que Centroamérica debe incorporarse a América del Norte, por lo menos en lo que se refiere a los mercados laborales. ¿Tiene pensado alguna política que desde SICA se pueda? Bueno, la propuesta de México, la que acabo de comentar respecto a la migración, pues es con Centroamérica. Es decir, tal vez no haya en este momento el margen en el Congreso de los Estados Unidos para cambiar todas las reglas, ya lo entendemos. Pero de lo que estamos hablando es de algo que incluso planteó el propio presidente Biden, que es organizar de otra forma todo lo que es la migración económica.
Y bueno, ahí está el planteamiento. Ahí depende mucho de cómo queda el Congreso, qué consenso hay en Estados Unidos. Pero México está impulsando esa línea de trabajo. Por otro lado, tenemos una inversión, ¿no?, que poco se ha visto o discutido. México lleva pues ya 2 años invirtiendo en Honduras y El Salvador en sus programas con transferencias directas, que son Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Estás hablando de ya más de 20,000 personas, que jamás lo habíamos tenido. Hemos aprendido muchísimo. Sería materia toda una sesión nada más para eso. Y ahora Estados Unidos va a participar también. Se elaboró un plan con la CEPAL, que por cierto, para quienes les interesa ese tema, se lo recomiendo mucho, porque está muy bien hecho. Lo encabezó Alicia Bárcena. Y nosotros tratado de contribuir a lo ahí expuesto con las acciones que acabo de decir. Probablemente el año que entra llegaremos a 40,000 personas, quizá un poquito más. Para darles una idea en términos de economía, el programa que México está financiando fue el principal generador de empleo fuera de lo que son los gobiernos de esos 2 países en el año 2020. Es decir, no llegó ninguna empresa a El Salvador o a Honduras que contratara más personas que las que México está pagando hoy. Y eso fue uno de los elementos importantes que llevó a Estados Unidos a decir, bueno, ¿y tú como para cuándo? O sea, vas a empezar a invertir en esa escala, en programas de empleo directo inmediato. Entonces, ya lo van a empezar a hacer afortunadamente. Entonces, eso es lo que pensamos sobre lo del SICA. No nos lo hemos planteado, pero incorporar a Centroamérica en el enfoque de desarrollo que nosotros estamos trabajando con Estados Unidos siempre ha sido un tema que el presidente López Obrador ha puesto sobre la mesa en todas las reuniones. Bueno, y ahora también en la cumbre. De acuerdo. Sí. 2 esferas en donde me gustaría la opinión sobre la Cancillería en sí. Una es, cada vez es más prominente el rol de las entidades subnacionales, los estados. ¿Cuál es la estrategia dentro de la Cancillería sobre la paradiplomacia para incorporar más a las entidades federativas en el ámbito internacional? Una. Y la otra, y no cabe duda que las tecnologías digitales en su mundo digital. ¿Cuál es el papel de la TEPLOC y cómo se percibe esto desde dentro de la Cancillería? Sí, con mucho gusto. Bueno, yo te diría, en el caso de los estados, cada vez tenemos, hay mecanismos ya muy desarrollados, no los describo todos, pero cada vez tenemos más participación de los estados en las iniciativas internacionales de México, sobre todo las que tienen que ver con promoción económica, que ahora es una nueva tarea que también le corresponde a la Cancillería participar, turismo y en general lo que es promoción económica. Entonces, por ejemplo, ahora en Dubái, pues estuvo el gobernador de Oaxaca, estuvo el de Hidalgo, estuvo el de Yucatán. O sea, hubo mucha presencia de los estados como actores principales, que por cierto nos ha ido muy bien. Ya es el Día de México, acabó siendo la Semana de México, hicimos muchísimas actividades. Llegó el buque Escuela Cuauhtémoc, los mariachis de la marina buenísimos, no sabemos que eran tan buenos, pero tuvieron un gran éxito allá, etcétera. Todas las actividades. Los estados, las entidades federativas, los gobernadores tuvieron una presencia notabilísima y fue muy exitosa. ¿Por qué? Porque tienes a todos los países del mundo y a muy buen nivel. Entonces resultó algo muy productivo, o ha resultado, porque no terminamos. Entonces, la actividad de los gobiernos de los estados fuera de México, especialmente en lo que tiene que ver con promoción económica, creo que es ya muy notoria, en coordinación con la Cancillería, y lo va a hacer más porque ahora hicimos ya, hoy se presentó un atlas, por ejemplo, que se trabajó junto con ONUDI, ONU Habitat y muchas instituciones, también los gobiernos de los estados participaron vía su Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico, y lo que vamos a hacer será el año entrante, entonces decirle a cada estado cuáles son las actividades internacionales que pensamos que sí deberían de participar, porque hace sentido para su planta productiva, por un lado. Pero por el otro, porque tenemos que ir a visitar a las empresas que queremos traer a México. O sea, la pregunta que hacía el primer ministro de Singapur, el presidente lo invitó especialmente para el corredor transísmico. Entonces, Singapur, una de las empresas de Singapur, hizo el planteamiento para el corredor. Entonces,
la pregunta que hace el primer ministro es, lo que ustedes necesitan es ubicar las empresas que quieren traer. También del plan y lo bien hecho que esté. Es decir, tenemos que ir a muy diversos países a buscar diferentes empresas con diferentes especialidades. Por ejemplo, Corea del Sur tiene algunas de las empresas principales para baterías para la industria automotriz. De hecho, está planteando 7 plantas en Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos interesa que en México haya varias plantas. Ahí tienes un objetivo. Semiconductores, Taiwán y otros países. Y así te puedo hacer una lista. Entonces, lo que es el objetivo es no solo el ir a promover a los estados, sino ir a visitar e invitar a esos tipos de empresas de la industria aeroespacial, farmacéutica. Hay ya un atlas y un desarrollo interesante. Entonces, para eso, esos son los... Energías renovables. Energías renovables también, hoy se presentó en la mañana. Y también productos, por ejemplo, como la vainilla, que puedes procesar, el cacao, chocolate, que puedes procesar. En fin, hay toda una lista para diferentes regiones del país con diferentes especialidades, en donde podemos invitar socios. Eso sería un tema. Del otro, bueno, ciberseguridad fue un gran tema, es un gran tema para la Secretaría. Va a ser un gran tema en nuestras relaciones exteriores y ya tenemos un área especializada para ello, también con una serie de iniciativas. Ok, no tenemos una estrategia sobre ese tema. Pero ya estamos hechos. La última pregunta tiene que ver con el Consejo de Seguridad y la famosa propuesta franco-mexicana de modernización. ¿Si se pretende insistir en ella? O... Sí, vamos a seguir insistiendo. Hay, desde luego, muchas resistencias, pero es algo que nos interesa muchísimo, la reforma del Consejo y en general de la Organización de las Naciones Unidas. Hay varios, desde luego, hay muchos países que están en favor. Y como siempre tienes un polo conservador, que son los que no quieren que haya ningún que son los que pueden vetar, salvo Francia, que somos los... Cuando más ya no tenemos un veto, ¿no? Entonces, vamos a seguir insistiendo en la iniciativa de reforma, que es la pregunta específica. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias por todas las preguntas que tengo. Muchas gracias, canciller. Esperemos tenerlo más frecuentemente. Esperemos que no sea la primera vez y que tengamos la oportunidad de seguir conversando. Felicidades por su esfuerzo y todo lo que hace encabezando el gobierno. Muchas gracias.